Puedes ser disciplinado en hacer lo correcto y también puedes ser disciplinado en hacer aquello que en lugar de ayudarte a crecer y expandirte, genera todo lo contrario. De forma consciente y tal vez inconsciente tenemos hábitos, rutinas y adicciones a las que les dedicamos tiempo, que nos alejan de aquello a lo que debemos comprometernos para cumplir nuestros objetivos. Ahora te invito a que te responda esas preguntas y una vez que tenga la respuesta decide la forma de actuar para corregirlas. ¿A qué cosas le dedicas tiempo que no dan fruto? ¿Qué hábitos tienes que en piloto automático roban tu tiempo, energía y hasta tu salud? Recuerda las veces que hiciste algo de forma disciplinada, cómo te sentiste y qué decía eso de ti. Es un pequeño fragmento de mi segundo libro, El gran reto de los 21 días. Si lo quieres comprar y estás en Colombia, Venezuela, Perú, escríbeme que te voy a decir cómo conseguirlo. También tenemos en Chile y nos deben quedar unos poquitos en Argentina. Buenas noches para todos y bienvenidos a esta improvisada transmisión. Me encanta saludarles y bueno, vayan escribiéndome allí de qué ciudad escriben, en dónde están, para que nos saludemos y para que compartamos un ratico aquí con el patrocinio de mi esposa que se quedó cuidando a la señorita Aurora. Guatemala, bienvenida. Anixes, bienvenida. Desde Guatemala. Hola, hola, bienvenida a las tres llaves. Qué bueno que estás allí, mi amor. Edna desde Bogotá, Edna Quintero, Ingrid desde Caracas, Eduardo, bienvenido hermano. Bienvenidos. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Voy a conversar con ustedes y mi intención en esta conversación es responder a sus preguntas. Va a ser muy bonito porque me encanta responder a preguntas y dedicar tiempo a esto. Entonces va a ser muy sencillo. Miren, ¿dónde está mi dedo? Aquí ustedes ven un signo de interrogación y en ese signo de interrogación pueden escribir la pregunta del tema que ustedes quieran compartir esta noche o indagar acerca de sí mismos. Eurra Lares, Eurradelis, Eurra Lares, bienvenida. Angie desde Bogotá, bienvenida Angie. Katy Palma Music desde Ecuador, bienvenida Katy. Carmailuzum desde Zulia, bienvenidas. A ver, ¿quién más está por acá conectado? Desde Miami, Cledy, bienvenida. Bueno, bienvenidos. Eduardo desde Guayaquil, bienvenido hermano. Bienvenidos todos y bueno, ya están comenzando a llegar las preguntas. Ingrid nos hace una pregunta que es súper importante y pertinente y muchos de nosotros podemos necesitar la respuesta que les voy a compartir el día de hoy. Ingrid pregunta, ¿cómo trabajo los miedos o el miedo a la muerte? Ingrid, el miedo a la muerte es un miedo muy común. De hecho, es un miedo visceral que nace desde que somos niños y eso es lo que nos ayuda a establecer un vínculo con nuestros padres. El miedo a la muerte surge de la desconexión, ¿sí? Cuando ya comenzamos a estar solos y nos damos cuenta de que no somos uno solo con papá y con mamá. Y hay varias cosas que hay que saber acerca de la muerte. En primer lugar, la muerte no existe. Muchas personas, en lugar de tenerle miedo a la muerte, le tienen miedo a cómo van a morir. Entonces, te voy a decir, porque hay que tener en cuenta que la muerte, al no existir, nosotros estamos teniendo miedo a algo a lo que no se le debe tener miedo. A nivel espiritual, siempre la muerte es menos traumática que el nacer. Nacer es más traumático, es decir, cuando una persona nace, cuando nosotros nacemos en este planeta Tierra, pasamos por un proceso de dolor y se nos quita la memoria para disminuir el proceso de lo que implica el dolor del nacer, ¿sí? La muerte, al contrario, se mide de acuerdo al nivel de conciencia de la persona. Si tú has tenido un nivel de conciencia espiritual alto, eres una persona llena de bondad, eres una persona que vive con confianza, con altos estándares y altos valores, la muerte
tu muerte va a ser acorde con la forma en la que tú hayas vivido. Ay, Humberto, pero es que Gandhi lo asesinaron, pero es que Gandhi era un luchador, Gandhi era un pacifista, ¿sí? Y salvo que alguno de ustedes sea luchador o sea pacifista, pues se va a ser correspondiente con el tema de la lucha, y por eso Gandhi murió como murió. Entonces, Ingrid, la muerte, para hacer la labor, lo más importante es que te eduques en el tema de la muerte. Porque si lo que nosotros pensamos o si la idea que tenemos es la idea que nos han dicho que cuando uno se muere se va al infierno, se va al cielo, pues claramente es una interpretación muy pequeña de algo que es amplio, de algo que es más extenso, más profundo. El infierno o el cielo yace en la mente de cada ser humano. Y cuando tú falleces y tú tienes un nivel de conciencia conflictivo, tu mente va a habitar un estado de la conciencia de la mente, de una mente un poco más amplia, en donde se va a encontrar ese mismo nivel de conflictividad. Entonces, para quitar el miedo a la muerte, lo que necesitas es establecer un alto grado de conciencia espiritual, de amor y de comprensión de cómo funciona el universo. Para esto, la pedagogía es fundamental. ¿Y a qué me refiero con pedagogía? Que aprendas acerca de la muerte, que leas acerca de la muerte y que dejes de creer esas mentiras que la gente mediocre dice. Es que nadie se ha muerto y nadie ha venido a decir que hay el otro lado. Claro que sí. Son cientos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y son cientos de personas las que han documentado, incluso en libros, esas experiencias cercanas a la muerte. Lo que les ha sucedido, lo que les ha pasado. Y esto incluso ha sido estudiado por universidades. Te voy a recomendar un documental hermoso que se llama Sobreviví a la muerte. Este documental está en Netflix o estaba en Netflix. Mírate ese documental, al menos los primeros 2 capítulos son increíbles y tienen una información muy profunda, muy bonita. Incluso allí también vas a ver información acerca de la reencarnación. Y si tú investigas, buscas bibliografías, buscas videos en YouTube, te vas a dar cuenta que es algo de lo que tú puedes aprender y algo a lo que no hay que temerle, porque la muerte es volver otra vez a un estado natural, pero a una vida diferente, ¿sí? No pensar en la muerte porque llega cuando uno menos lo espera. Sí, estoy de acuerdo contigo. Nosotros no estamos aquí para pensar en la muerte. Nuestra prioridad es vivir la vida lo mejor posible y en función de esa vida que estamos viviendo, pues hacer una obra maestra de esa vida. ¿Sí? Entonces, esta es la invitación. Vences el miedo a la muerte dedicándote a estudiar acerca de eso. Hay mucha información, información valiosa, información real, al menos desde lo que yo he estudiado desde el año 1993, que me dediqué ya como oficialmente a estas investigaciones y a todo este estudio, es completamente verificable, con información completamente verificable. Entonces, lo que nosotros, y mira lo que dice aquí, Analia Cayón, Analia dice, no estamos preparados para aceptarla. Claro, no aceptamos la muerte porque pensamos que es el fin de algo, ¿sí? Y esto no es así, la muerte no es el fin de algo, o al menos la muerte de este cuerpo físico. El fallecimiento del cuerpo físico es una transición a un estado diferente, a un estado de conciencia diferente y a un estado donde seguimos viviendo. De hecho, a mí me genera mucha ternura esta oración que dice, dale al Señor el descanso eterno, que brille para él la luz perpetua, porque no se va a poder, nunca, no es posible que eso exista, en el sentido de que no existe tal cosa como el descanso eterno. No existe tal cosa como el descanso eterno. Una vez nosotros fallecemos, seguimos viviendo en la dinámica de lo que estamos habituados en nuestra mente. Entonces, si tú tienes una dinámica de conflicto, eso es lo que va a suceder en tu cabeza. Si estás preparado, si has tenido una muerte consciente, si te has preparado en amor para la transición, vas a ser recibido por seres de luz que van a abrazarte, que que te van a apoyar a abrir tu estado de conciencia. Te voy a recomendar una película y ojalá la puedas ver. Esta película está en YouTube. Se llama Nuestro Hogar. ¿Sí?
También te recomiendo que te veas la película de Disney, Soul. Mira esa película y no son películas para ver, son películas para estudiar, ¿sí? Para que abramos la mente, para que nosotros estemos más conscientes de que nuestra vida no es solamente la experiencia física que estamos viviendo. La vida es una experiencia más profunda, más compleja, y en donde la muerte hace parte de un proceso natural hermoso además. Yo siempre comparo la muerte como el mejor orgasmo que tú hayas sentido, esa es la muerte. Es una liberación del peso del cuerpo, del peso de la emoción y ya es como una conexión con algo que se llama la conciencia universal. Mira esos documentos, disfrútalos y yo sé que te va a disminuir esa ansiedad porque el conocimiento nos libera de los miedos. Miren esta pregunta. ¿Cómo hago para llenarme de seguridad para emprender? De Ari Tobar. Ari, mira, la respuesta a esta pregunta es muy similar a la pregunta anterior. Nosotros nos llenamos de seguridad para emprender cuando nos volvemos expertos en aquello que vamos a emprender. Jamás emprendas en algo que tú no conoces. Jamás emprendas en algo simplemente porque da plata o porque está de moda. Se emprende en algo en lo que tú eres especialista. Por ejemplo, la mayoría de los emprendedores se meten al negocio de comprar y vender cosas, ¿sí? Montas un negocio, alquilas un local, vendes cosas, ¿sí? Y vender en un negocio es todo un arte. Tiene toda una ciencia, tiene todo un protocolo, tiene toda una estructura. Por lo tanto, Ari, sea cual sea la naturaleza de lo que tú quieres emprender, necesitas especializarte en eso, conocer el mercado, tener los mejores proveedores para que te den los mejores precios, para que te ofrezcan la mejor calidad, tener los mejores prospectos. Ay, lo que pasa es que yo quiero vender tal cosa y mis clientes van a ser mis familiares. Mamita, olvídese de eso. Eso es estar pensando en pajaritos preñados. Si usted va a emprender, usted se va a abrir a un campo, un universo diferente al de su familia. Porque cuando tú emprendes pensando en que los que te van a comprar van a ser tus tíos, tus hermanos y tus familiares y es lo que ellos necesitan, pues estás pensando en algo que no tiene nada que de prosperidad. Es al contrario, te estás reduciendo y lo que vas a hacer es que le vas a entregar a tus familiares una mercancía y ellos no te la van a pagar y se va a acabar la amistad y se va a acabar el negocio. Entonces ten en cuenta, Ari, vuélvete experta. Busca algo en lo que tú disfrutes emprender. Algo que sea para ti viable, algo que tú disfrutes. Y hazlo como una forma también de agregar valor a la vida. No estés pensando, ay, si yo vendo tanto me gano esto. ¿Sí? Eso se debe escribir para que tú tengas la planificación financiera de tu negocio. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en función de cómo vamos a servir a otros al emprender lo que vamos a emprender. Y en esto, ya tenía una lanita aquí. Y cuando nos enfocamos en esto, entonces el emprendimiento adquiere propósito, es decir, se convierte en algo más allá que solamente generar dinero. Se convierte en algo a través de lo cual tú estás generando un aporte valioso o un valor a la humanidad. Y gracias por tu pregunta. Vamos a ver, Lisberi. Uno puede planificar en esta vida lo que desea en la próxima reencarnación. Qué buena pregunta, Lisberi. Muy buena pregunta. Lisberi, de hecho, nosotros todo el tiempo estamos construyendo lo que vamos a vivir en el más allá. Si reencarnas o no, eso depende de algunas variables. ¿Sí? Que muchas de esas variables no las tenemos consciente. Por ejemplo, para que tú puedas reencarnar, o no, por ejemplo, para que tú no tengas que volver a encarnar, debes tener equilibrado el 50 más el 1% de tu proceso kármico, ¿sí? Y debes haber alcanzado un alto nivel de conocimiento y de sabiduría para que tú puedas ya dejar esa lucha de estarte peleando en contra de la muerte, del bien o del mal. Ya debes tener un estado de conciencia superior.
todo el tiempo nosotros, a través de nuestras acciones y de nuestras omisiones, estamos generando lo que va a suceder, no solamente en esta encarnación, sino lo que va a suceder después de que pasemos de plano. Si tenemos que volver a nacer es porque nos faltaron aprender cosas. Si tenemos que volver a nacer es porque nos faltó corregir algunas conductas reactivas, apegos, miedos, resentimientos, ¿sí? Si tenemos que volver a nacer, generalmente es porque sentimos rechazo a estar vivos. Por eso una de las cosas más curiosas, ¿sí? Mónica Vargas. Las preguntas, Mónica, no se hacen en el chat, se hacen aquí en el signo de interrogación. Si quieres que te responda tu pregunta, hazla en el signo de interrogación. Cuando tú estás rechazando la vida, lo que va a suceder de forma natural es que tienes que nacer para que aprendas a amar la vida, ¿sí? Para que aprendas a valorarla, para que aprendas a respetarla y para que aprendas a sacar de ella, pues obviamente lo mejor. Y cuando amas la vida, pues ya quiere decir que has alcanzado un cierto nivel de sabiduría. Cuando dejas de estarte peleando con los conflictos de la vida y te das cuenta que el corazón, que tu sabiduría, que tu esencia es una conexión directa con Dios. Y al estar en esa conexión directa con Dios, tú entiendes el significado de tu existencia. Y cuando tú entiendes el significado de tu existencia, entonces ya alcanzas cierto nivel de conciencia espiritual, ¿sí? Pero, por ejemplo, si una persona vive toda su vida en conflicto continuo, que mi marido esto, que no me gusta esto de mi país, que no me gusta esto de mi cuerpo, que necesito dinero para poder sobrevivir, entonces es una persona que está en sobrevivencia. Y una persona que está en sobrevivencia es porque le falta alcanzar un alto grado de conciencia espiritual. Por eso para planificar y para no tener que volver a nacer debemos desarrollar un alto grado de conciencia espiritual. Aide Braca, ¿por qué cuando estoy haciendo el plan de los 21 días se me hace más fácil que cuando lo termino y trato de ponerlo en práctica me cuesta mucho más? ¿Será falta de disciplina? ¿Cómo puedo trabajar esa parte en mí? Aide, generalmente el transformar un hábito como el juzgar puede tardarse un poco más de los 21 días. Por eso la invitación, por ejemplo, si tú lo logras hacer bien durante los 21 días, pero después te cuesta mucho trabajo, la invitación que te quiero hacer es que lo pongas el doble. Hazlo entonces durante 42 días, ¿sí? Para que se consolide el hábito de estar en neutralidad y para que puedas focalizar tu atención en eso que tú quieres desarrollar, en ese estado de conciencia, en ese estado de manifestación. Es decir, si tú estás usando el plan de los 21 días para manifestar, cuando duplicas el plan, lo que va a suceder de forma natural es que vas a prolongar el hábito y vas a estar más consciente de eso, ¿sí? Pero es la labor espiritual de cada uno de nosotros, modificar los hábitos y los arraigos. Ahora, para muchas personas se hace también difícil porque se vive en el mismo entorno. Por ejemplo, si vives en el mismo entorno con las mismas personas, si ese entorno te genera una conflictividad, se hablan, no sé, gritado, no te gusta el entorno donde estás, entonces se hace más difícil, ¿sí? El crecimiento generalmente también nosotros lo podemos medir cuando cambiamos de entornos, cambiamos de ciudad, de país o del lugar donde vivimos y vamos avanzando. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. El estar cambiando de nuestros entornos también es una proyección de que lo estamos haciendo bien, ¿sí? Me puedo planificar para recordar lo que hice en esta vida. Irradia, mira, nosotros recordamos siempre lo que hacemos en esta vida después del paso de la muerte. Ya si a ti te sirve conocer eso, ves pues, eso ya lo deciden tus maestros guías, no lo decides tú. Eso se decide en función de lo que sea mejor para ti y para la evolución de tu alma. Para la mayoría de personas eso no es necesario saberlo, ¿sí? No es necesario saberlo.
salvo casos puntuales cuando una persona, por ejemplo, accede a una hipnosis y descubre ciertas cosas importantes de sí misma y se da cuenta a través de esa hipnosis o le sirve para sanar algún trauma heredado de una encarnación anterior o de un ancestro. Anaís pregunta: hola Humberto, por favor, ¿cómo puedo aumentar mi creencia en mí? Finalmente me botaron del trabajo que no disfrutaba nada y decidí no buscar trabajo para dedicarme a mi propósito, pero están apareciendo todos los miedos e inseguridades. Anaís, te felicito, mi amor, qué bueno que te hayan botado ese trabajo. Me encanta. Y te felicito porque claramente tú dices en la pregunta que no lo disfrutabas. Entonces, cuando la vida nos da este tipo de experiencias en las que nos mueven del lugar, es porque nos estábamos tardando y la vida decide por nosotros lo que nosotros no podemos decidir. A mí me ha pasado cantidades de veces y yo sé que a muchos de ustedes también les ha sucedido. Anaís, mira, es muy importante que fortalezcas esa creencia en tu ser espiritual, tu creencia en Dios, ¿sí? Para que el trabajo no quede tan pesado. Si tú decidiste no volver a buscar empleo y decidiste emprender o hacer lo que te apasiona, necesitas tener esa fortaleza interior y hacer al menos 5 minutos, 10 minutos de meditación todos los días. Y en esa meditación debes conectarte con la luz de esa presencia divina en tu corazón. Ve a ese corazón, respira el aire del Espíritu Santo y entrégale todos los miedos, ¿sí? Y también puedes hacer algo que es muy bonito y es renuncia a la necesidad de sentir eh, esa incertidumbre que nos carcome. Renuncio a la incertidumbre, renuncio a la necesidad de querer controlarlo todo y vas a abrir los brazos y vas a decir: estoy completamente abierta a dejarme guiar, estoy completamente abierta a ver la oportunidad y el método adecuado y correcto para dar el siguiente paso. Esto es importante. En este punto vas a comenzar a trabajar en eso. Lo otro que vas a trabajar pues va a ser obviamente en la parte del manejo del miedo como tal. Vas a revisar cómo es ese miedo, si es una sensación o si es un discurso que se repite en tu cabeza y ese discurso te dice: no estás preparada, no sirves, ¿sí? Y haz como Van Gogh. Creo que esta anécdota es de Van Gogh, que él decía que cada vez que él iba a pintar, una voz le decía: no puedes pintar. Y la forma en la que él callaba esa voz era pintando, ¿sí? Entonces, si tu experiencia es similar, te sientes insegura acerca de tus capacidades, si te sientes insegura acerca de los dones que tú puedes entregarle al mundo, haz el primer paso que ya te dije. Y el segundo paso es: comienza a contactar personas para que puedas ofrecer tu servicio, ¿sí? Y acostúmbrate al rechazo, acostúmbrate a que las personas no todos van a necesitar lo que tú vas a ofrecer, acostúmbrate a que no a todo mundo le vas a gustar, pero hay que sacar músculo en eso, es decir, hay que sacar callo del rechazo, eso es inevitable y es necesario sacarlo. Y mientras estés en ese proceso, busca todas las oportunidades posibles para desarrollarte practicando y entregándote en el arte de lo que tú quieres hacer. Practica, practica, practica. El creer en nosotros es el resultado de las horas de vuelo, ¿sí? Por eso una persona que va a pilotear un avión no lo dejan pilotear antes de que tenga tantas horas de vuelo. Y es porque se necesita experiencia, por eso hay que practicar, practicar todas las veces posible, de todas las formas posibles, ¿sí? Vamos. Gracie Gabriela nos cuenta: volví a mi país luego de 3 años y me ha costado mucho sentirme bien. Aquí debo sanar algo. Gracie, a ver, yo siento que lo que te está pasando es natural, porque nosotros nos adaptamos y cuando tenemos una perspectiva y una proyección de vida, generalmente esa proyección de vida se queda en el lugar donde nosotros hemos estado ya en la etapa adulta, ¿sí? Y es perfectamente normal que
tú no te sientas cómoda en tu lugar de origen. Es más, es bueno que no te sientas cómoda allí. Eso quiere decir de que tu alma ha crecido, de que tu conciencia se ha expandido y que de alguna forma te quedó pequeño el lugar de donde eres. ¿Sí? Eso no es malo, ni tampoco es arrogante, es natural. Entonces, el readaptarte al lugar de origen o al lugar de donde tú eres, de alguna forma podría ser como, como un retraso, un retroceso, ¿sí? Y depende de las circunstancias, pues tú podrías planificar, bueno, ya va, no me quiero adaptar a eso o no me quiero readaptar a mi estilo de vida anterior y puedo buscar crecer de otra forma en otros ámbitos o irme para otro lugar a seguirme expandiendo de la forma como lo hice, ¿sí? Entonces, en primer lugar, no te sientas mal por no readaptarte, porque ya tú cambiaste, tú no eres la misma mujer que se fue. Eres una mujer completamente diferente a la mujer que se fue. Y al ser una mujer diferente a la mujer que se fue, es necesario que evalúes qué tan pertinente es que tú te quedes en tu país de origen en función de lo que tú tengas como proyecto de vida. Si tu proyecto de vida ya no contempla estar en tu país de origen, pues comienza a planificar tu vida, ¿sí? Y eso, mi cariño, Dios te bendice, mi amor. Y eso es importante, o sea, no tienes por qué sentirte mal, porque ya tú creciste y te expandiste, tu conciencia se expandió, incluso me imagino que hasta tu gusto gastronómico se expandió. Entonces, lo que tal vez no es sanar, sino simplemente abrirte a seguir creciendo y dejar esas lealtades, ay, es que mi patria, ese tipo de lealtades patriotas a mí me parecen innecesarias, sobre todo en esta época en la que estamos completamente globalizados, ¿sí? Otra pregunta aquí. Kinsan, buenas noches. Me gustaría controlar mis emociones y no tomar todo personal. Qué bueno, me encanta. Qué bueno que tienes eso como propósito. Es uno de los propósitos más hermosos que nosotros nos debemos colocar. Y te felicito por eso. En primer lugar, recuerda esto. Lo que Pedrito dice de Pablito habla más de Pedrito que de Pablito. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos desde nuestro ser, desde nuestras capacidades y desde lo que podemos hacer. Entonces, si una persona es grosera, agresiva contigo, si una persona no cumple tus expectativas, tiene que ver con esa persona, no contigo. ¿Sí? Ese es un punto para que lo tengas en cuenta que es muy importante. Segundo punto, nadie en este mundo va a cumplir tus expectativas. Esa frase horrorosa es que él debería saber lo que a mí me gusta, ella debería saber lo que a mí me gusta, es una frase que lo que genera es conflictos en nuestra relación porque nadie en este mundo tiene la capacidad de cumplir nuestras expectativas, ¿sí? Por ejemplo, las personas nos aferramos mucho a la lógica. No, pero es que es lógico, las personas deberían hacerlo, ¿sí? Imagínate que ni siquiera nosotros cumplimos las leyes, no respetamos las normas de tránsito, aunque todo eso es punible. Es decir, pagamos multas o podríamos ir presos por no respetarlas. Y muchas personas en esos países latinoamericanos no respetan las leyes. Por lo tanto, tal cosa como la lógica no existe, aun cuando podemos presenciar que ni siquiera las leyes son respetadas. Así que ten en cuenta esto. Deja de estar pensando que los demás adivinan tus pensamientos y que tienen la responsabilidad de hacerte sentir en paz. La responsabilidad de que tú tengas paz es tuya, de nadie más. Pero es que ese desgraciado me maltrata, me ataca. Es tu responsabilidad hacerlo meter preso. Es tu responsabilidad terminar esa relación e irte. Es tu responsabilidad hacerte respetar. Siempre es nuestra responsabilidad. Y hay que salir del cuadrante de la victimización. Cuando nosotros dejamos la victimización, es cuando nos hacemos completamente responsables de lo que está sucediendo en nuestro universo.
Y a pesar de las consecuencias, tomamos las decisiones que nos van a llevar a esa responsabilidad y a sentirnos mejor con nosotros mismos. Entonces, para ti y para todos quiero hacerles estas preguntas. ¿En quién estás tú delegando tu paz? ¿En quién tú estás delegando tu felicidad? Y te hago esa pregunta porque muchas personas aquí están esperando a que el marido las haga feliz o a que la mujer los haga feliz. Estás esperando a que tus papás te pidan perdón, estás esperando a que las circunstancias cambien. No, eso hay que asumirlo como una responsabilidad de vida y actuar en función de eso. Bueno, y espero que te sirva mi respuesta. Vamos a hacer más preguntas acerca del tema de la muerte. Es que es un tema muy lindo. A mí me encanta ese tema de la muerte. Famaru 2003 pregunta, cuando una persona se suicidó, ¿su alma a dónde va? Famaru, generalmente el alma no va a ningún lado, sino que se queda atrapada en ese estado mental en el que la persona habitaba. ¿Sí? Porque en el tema del desvivirse, esto es una negación de la vida. Es más, te voy a recomendar una película hermosísima que se llama Más allá de los sueños con Robin Williams, ¿sí? En esa película, que para mí tiene como un 99% de veraz en el contexto de lo que sucede después en el otro lado, la señora se desvive, ¿sí? A raíz de la depresión que le quedó de la muerte de sus dos hijos, ¿sí? Y esta señora se desvive a sí misma y queda como en ese estado de depresión, de negación, y él, cuando ya pasa del lado, se ofrece para ir a rescatarla porque siente amor por ella. Este tipo de posibilidades son totalmente reales, pero no es que vayan a algún lugar, sino que simplemente van al lugar donde ella habita, que es su propia mente. Sus conflictos, sus resentimientos, sus recuerdos dolorosos, su negación, ¿sí? Entonces hay un lugar del universo que, pues, por decirlo de alguna forma, porque en todo este tipo de procesos no existe ni tiempo ni espacio, pero en ese lugar es un lugar al que pueden acceder seres de luz de una alta evolución con permiso y se les permite ir a apoyar a estos seres de luz. De hecho, las personas que fallecen y están en una continua conflictividad continuamente están recibiendo la visita de seres de luz que quieren, que los aman y que los quieren rescatar de allí. Y ya depende de la persona, en su libre albedrío, si acepta la ayuda o se queda en su negación, en su victimización y en su reconcomio. ¿Sí? Es un tema muy bonito, es un tema muy bonito. De hecho, uno de los primeros trabajos que tienen las personas después de que pasan de plano es seguir sirviendo a las almas que están aquí encarnados. Por eso tenemos ángeles guías, tenemos seres espirituales que nos acompañan, que están con nosotros. Y por eso hay que ponerlos a trabajar. ¿Sí? Hay un libro que me llegó por PDF esta semana que se llama Pon el cielo a trabajar. Me imagino que es un libro, todavía lo empecé a leer como 4 páginas, pero siento que es un libro de eso, de cómo nosotros nos relacionamos con esos seres espirituales y cómo al darle a ellos, pedirle a ellos y trabajar en asociación con ellos, les ayudamos a ellos a que evolucionen y nos ayudamos a nosotros mismos en nuestra propia evolución. A ver, vamos a responder esta pregunta a Irma. Irma nos pregunta, hola Humberto, estoy trabajando mis creencias y en lo espiritual me siento más en paz, pero las cosas en casa siguen igual, no han cambiado. Ya se me perdió el resto de la pregunta. Bueno, Irma, em, me parece maravilloso que ya estés en la labor de cambiar tus creencias, de conectarte más a nivel espiritual. Eh, Recuerda que las cosas en casa no van a cambiar hasta que tú tomes decisiones. Si tú estás evitando tomar decisiones, lo que estás es prolongando lo que no te gusta. Entonces, en la medida en la que tú te mantengas en el mismo punto y no decidas hacer cosas diferentes, cosas nuevas, va a seguir sucediendo lo mismo. ¿Sí? Va a seguir pasando lo mismo. La meta es que tú te atrevas a tomar decisiones, por impopulares o por difíciles que sean. Porque muchas veces, cuando nosotros comenzamos este camino, y lo digo por mi experiencia personal,
lo que hacemos es que nos llenamos de mucho conocimiento. Leemos libros hermosos, tenemos este conocimiento que nos abre ciertas partes del cerebro, que nos ayuda a comprender más la vida. Pero esto se convierte en ego intelectual o en ego espiritual cuando nosotros no tomamos acción. ¿Sí? Y eso es lo que debemos estar o tener presente. ¿Sí? Todo el tiempo nosotros necesitamos actuar en función de lo que estamos aprendiendo. Si no actuamos en función de lo que estamos aprendiendo, pues se convierte en ego intelectual. Por eso, a pesar de que hagas lo que hagas, es muy probable que te mantengas allí en un estado neutro, ¿sí? Y necesitas pues actuar, atreverte a hacer las cosas diferentes, atrever a avanzar, ¿sí? Entonces, gracias por tu pregunta, Irma, espero que te sirva la respuesta. Gracie pregunta, si es cierto que nuestros seres queridos muertos nos guían o cuidan, sí y no. Sí y no. Para que un ser pueda guiar o apoyar a otros, necesita tener una estatura espiritual muy elevada y haberse hecho cargo de haber resuelto sus propias situaciones. ¿Sí? Entonces, si tu papá, que era ese un señor común y corriente, trabajador, tú no le estés pidiendo nada a tu papá, déjalo tranquilo. ¿Sí? Déjalo tranquilo y encárgate tú porque todos tenemos esos seres espirituales que nos protegen y hemos tenido diferentes relaciones de diferentes formas. Pero a los muertos hay que dejarlos quietos, déjenlos tranquilos, porque nosotros no sabemos si, por ejemplo, esa persona a la que le estoy pidiendo, mi abuelo, ya volvió a nacer y es un hijo mío, por ejemplo, un nieto mío, ¿sí? Entonces le estás pidiendo al bebé que ya nació, o a esa conciencia de ese ser que ya nació. Así que en este punto la respuesta es sí, no, pero depende de muchas variables. Uy, esta pregunta es filosóficamente bien complicada de responder, Luchi. Miren lo que Luchi pregunta aquí. ¿Cómo funciona el libre albedrío? Si decidimos solo para equivocarnos o todo lo hacemos dirigidos. Karime, bueno, Karime, pídele a Dios que ya tenga yo acceso a Estados Unidos nuevamente para regresar cuando baje un poquito el frío en marzo o abril nuevamente a los Estados Unidos. ¿Cómo funciona el libre albedrío si decidimos solo para equivocarnos o todo lo hacemos dirigidos? Mira, hay una paradoja con el tema del libre albedrío. Y algún maestro yo le escuché decir que nosotros sí tenemos libre albedrío, pero es para equivocarnos. Porque cuando nosotros alcanzamos ese nivel y ese estado de conciencia espiritual, ya no necesitamos el libre albedrío porque nos sumergimos en la mente cósmica, en la mente de Dios, y ya al habitar en la mente de Dios, pues simplemente fluimos en esa mente, porque allí todo es perfecto. Entonces yo siento que en la pregunta está implícita la respuesta. Tenemos libre albedrío para equivocarnos porque hay algo muy bonito que sucede con el error, con la equivocación. Y es que nosotros aprendemos con base a la sabiduría de los opuestos. Tú valoras la comida cuando tienes hambre. Tú valoras el amor cuando estás en soledad. Tú valoras la compañía cuando estás en soledad. Cuando tú aprendes a valorar el hecho de estar vivo justo antes de morir. ¿Sí? Es decir, valoramos las cosas al vivir lo opuesto. Por eso nosotros no debemos juzgar nunca a una persona si está, ay, yo me siento superior a este o me siento inferior, no. Simplemente cada uno le toca vivir el opuesto de lo que necesita aprender. Entonces, si ves a una persona por allá en una adicción, si ves a una persona en la indigencia, si ves a una persona divorciándose, si ves a una persona con su carro dañado en la autopista, simplemente le toca vivir lo que le toca vivir para aprender a experienciar el opuesto, la valoración y el amor. ¿Sí? Gladys, las preguntas escríbelas aquí en el signo de interrogación, no en el chat. ¿Listo? Y gracias Luchi por tu pregunta porque es bien interesante.
Erika nos pregunta, quiero cambiar ciertos hábitos, pero lo pienso mucho. Sé que me da miedo al cambio. ¿Qué me aconsejas? Bueno, eh, a lo que nosotros deberíamos temerle es a no cambiar, ¿sí? Porque lo único o una de las cosas que son fijas en la vida es el cambio. Todos en esta experiencia de vida vamos a pasar por diferentes cambios, incluso nuestro cuerpo. Sí, yo ya tengo 50 años y ya mi cuerpo siente la diferencia de cuando tenía 30, de cuando tenía 40. O sea, los cambios son inevitables, ¿sí? Lo que te quiero invitar, Erika, es a que dejes de ser tan perfeccionista, porque tú no tienes miedo al cambio, lo que tú tienes miedo es a equivocarte. Por eso te cuesta tanto, ¿sí? Te cuesta tanto tomar decisiones, te cuesta tanto irte del lugar donde estás habituado a estar, te cuesta tanto a lo mejor abrirte a nuevas experiencias. No es el miedo al cambio, sino a equivocarte. Así que cuando ya tienes identificado que lo que tengo miedo es a equivocarme, dejo de ser tan perfeccionista y me permito equivocarme. Me permito actuar a pesar de que no me salga bien a la primera. Sí, es como cuando tú aprendes a manejar bicicleta. Muy pocas personas en el mundo hemos aprendido a manejar bicicleta en corto tiempo, pero yo recuerdo que me ponían rueditas y no aprendí, me empujaban y no aprendí, ¿sí? La clave aquí es atrévete y lo que dice yo aquí, mi miedo a sentir dolor, también tiene mucho sentido eso con respecto a tu pregunta. Acostúmbrate a que la vida no es perfecta, a que la vida tiene variables, tiene variantes y que durante de todas esas variables y todas esas variantes, pues tú vas a tener que enfrentar la incomodidad del fracaso, la incomodidad del dolor, la incomodidad de quedar en ridículo en algún momento, ¿sí? Es el perfeccionismo lo que te mantiene en ese lugar de estancamiento. Uy, Eric, aquí nuestro amado Eric pregunta, ¿cómo manejar mi nivel de conciencia con mi gente querida alrededor sin caer en ego espiritual? Hermano, esa es una pregunta demasiado buena. Ay, pero no salió, ya va. Aquí, vamos a ver si sale. Ahora sí sale. Hermano, mira, a tus seres queridos no los veas como, como, como gente a la que tú puedes enseñarle algo. Eso, ¿sí? A tus seres queridos tú vas a verlos como tus pares. A tu pareja la vas a ver como tu par, no como alguien a quien tú tienes que educar, ¿sí? No vas a ver a tus hijos como alguien a quien tú debes educar, vas a verlos como alguien a quien tú les vas a dar ejemplo. A tus seres queridos vas a verlos como tus compañeros de viaje, no como tus alumnos. Eso es muy importante, ¿sí? Eso es muy importante porque se vuelve agobiante la convivencia con una persona que cree saber algo, ¿sí? Que cree tener como que la respuesta o se vuelve agobiante. ¿Por qué? Porque es una persona que cae en el consejo, critica, juzga. Y si tú estás al lado de una persona que te está criticando, que te está diciendo cómo debes vivir, qué debes hacer, pues te vas a sentir inferior a él. Entonces ya la relación deja de ser de hermandad, de pares, de familia, y se convierte en una relación discípulo-maestro, pero un maestro impuesto, no un maestro elegido. Y eso es demasiado incómodo, demasiado incómodo. Entonces míralos como tus pares, porque de hecho es así. Si ellos caminan junto a ti en el sendero, están en el mismo nivel de conciencia. Ah, que tú tienes la capacidad de ver los defectos de ellos, por supuesto. Pero sabes una cosa, hermano mío, ellos también tienen la capacidad de ver nuestros defectos. ¿Sí? También tienen la capacidad de ver nuestros defectos. Así que creo que eso puede, desde mis capacidades, lo que te puedo ofrecer. ¿Sí?
¿Por qué entre más despiertos, más caos en nuestro universo? ¿A qué le tenemos tanto miedo? A ver, mi querida Karime, el tener conflictos no es una forma de medir qué tan evolucionados o no estamos. Los conflictos son inherentes al tener cuerpo, ¿sí? Muchas personas aceleran los conflictos porque su nivel de rechazo hacia esos conflictos es muy alto. Entonces, si tú tienes un nivel de rechazo muy alto hacia el conflicto, pues el conflicto se va a acelerar. Entonces no aceptas el conflicto, no amas el conflicto, no lo abrazas, sino que lo combates, te peleas y te quejas del conflicto. Eso quiere decir que estás en el nivel de conciencia del conflicto, ¿sí? Qué bueno, Eric, me encanta, hermano, me encanta. Eh, por eso, mi querida Karime, hay que pues trabajar la aceptología, que obviamente tú eres una maestra en eso, sabes exactamente de qué estoy hablando. Porque en la medida en la que tú aceptas y cuando se supone que estamos más despiertos, las pruebas ya son de otro calibre, son de otro nivel. Entonces se nos exige más, ¿sí? O somos capaces de dar diferentes cosas o de dar más. Y bueno, espero te sirva mi respuesta, mi amor. A ver, Angie Betancourt nos pregunta, hola, hace 9 meses terminé relación, pero sigo estancada y no evoluciono. ¿Qué hacer? A ver, Angie, eh, el proceso de terminar relaciones cuando el vínculo ha sido profundo y cuando has tenido bastante tiempo en esa relación, no es algo que se pueda transmutar de una forma tan rápida para algunas personas. Em, Primero debes revisar si hay cosas que a ti te ha faltado sanar en el contexto de la relación que se terminó. Por ejemplo, si cargas una culpa, si cargas un resentimiento, si hay un perdón que no has dado, ¿sí? Eso hay que revisarlo. Porque eso puede mantenernos amarrados al pasado. Si hay culpas o resentimientos, eso nos puede tener amarrados. Si hay orgullo, por ejemplo, si todavía recuerdas a esa persona con soberbia, si por ahí ves la foto y lo quieres ahorcar, eso quiere decir que en algún punto de ese recuerdo hay algo que necesitas todavía transmutar en amor, ¿sí? Si te juzgas a ti misma o juzgas a la persona, todavía puedes estar aferrada a ese pasado. Eso es como básico. Lo otro que es importante es cómo está tu relación actual contigo misma. Recuerda que aquí lo importante no es medir las cosas en función de los resultados externos. Aquí lo que vamos a medir es cómo tú estás contigo misma, cómo estás tú en tu paz, en tu respeto, cómo estás en tu sana convivencia contigo, ya te estás disfrutando estar contigo, ya te sientes en paz con esa barriguita, con las nalgas con celulitis. O sea, ¿cómo estás contigo misma? ¿Cómo juzgas tus errores? ¿Eres capaz de convivir con tus errores? ¿O te sigues maltratando por los errores que has cometido? ¿Sí? Eso es muy importante. Que en esa convivencia contigo hayas vuelto a ti misma y te sientas mejor contigo misma. Porque todo lo que sucede afuera como resultado se desprende de lo que está pasando dentro de ti. Otra cosa para cerrar con tu pregunta es si has, por ejemplo, vivido bien el proceso del duelo, si has logrado pasar por sus etapas, si has logrado llorar lo que tenías que llorar, soltar lo que tenías que soltar, ¿sí? Pues para que esas etapas y esos duelos se cierren bien. Y si estás en ese punto donde puedes bendecir la historia, ¿sí? Si puedes bendecir la historia y si puedes agradecer esa historia. Y gracias por tu pregunta, Angie. No lo había pensado así, tampoco soy tan maestra, todavía me falta mucho por aprender, pero sí que las pruebas son más duras a repasar la septología otra vez.
Sí, mi Karime, aceptología, aceptología. Soy Jennifer Sánchez. Es malo el hecho de sentirme bien estando sola, aunque no estoy sola, disfruto de mi soledad. Pues es disfrutar de tu soledad es algo lindo, ¿sí? Es algo lindo. Pero una cosa es disfrutar la soledad y otra cosa es rechazar la compañía. Entonces aquí el punto no es que tú te sientas bien estando sola. Aquí la verdadera pregunta ¿es malo que yo rechace estar con los demás? Porque si tú no rechazas a los demás, valoras a los demás y estás bien con los demás, me parece hermoso, ¿sí? El estar bien contigo misma es muy lindo. Muchas personas, por ejemplo, tienen la tendencia, aquí en Colombia es muy común y me imagino que en el resto del mundo también, a adoptar los animalitos y a tener en lugar de hijos perritos o tener su mascota, ¿no? Y pues aunque eso es un acto de amor muy lindo, ¿sí? En el largo plazo nos vamos acostumbrando a la convivencia con el animal y no desarrollamos la competencia de la convivencia con otros seres humanos. Y ahí pues hay aprendizajes importantes que estamos aplazando, ¿sí? A ver, ¿puedes por favor profundizar en cómo ser pares y compañeros en el mismo nivel de conciencia? A ver, Caro, eh, yo lo que siento es que nosotros jamás debemos sentirnos superiores a nuestra pareja, bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Porque lo que ha hecho la vida al colocarnos junto a ellos es darnos una proyección de lo que nosotros en esencia somos, ¿sí? Ahora, si somos diferentes en gustos, propósito, afinidad, si somos diferentes en historia, sí, por supuesto, pero somos complementarios. Entonces, para mí es muy importante que nosotros soltemos la necesidad de ser guías en la relación. Más bien somos socios, compañeros, que nos juntamos para ir en función de propósitos comunes. ¿Qué quiere decir esto? Que el sentido de la relación de pareja al menos es que vamos en función de un propósito en común. Es decir, la batalla está afuera, no está aquí adentro. Por supuesto, muchas personas tienen batalla en el seno de la relación, pero esto a veces es normal mientras la relación se acomoda y aprendemos a luchar la batalla afuera. Ojo, estoy usando la metáfora de la palabra batalla por practicidad, pero no estoy generalizando, ¿sí? Eh, la idea es que aprendamos a ver a nuestra pareja como el socio, como la aliada, como la persona con la que nosotros caminamos hacia la vida, ¿sí? Eh, pero esto es algo que se logra, o sea, no es algo que viene implícito en la pareja. Es decir, esto de lo que yo estoy hablando es algo que la pareja debe construir y debe colocarse como propósito. Ay, yo te amo, tú me amas, tenemos mucha feniletilamina y estamos en nuestro nido de mariposas en el estómago. Sí, esto es solamente la trampita para pegarnos, pero después viene la construcción de eso que te estoy hablando. Es decir, la consolidación de una comunicación profunda, de una convivencia, el dejar de estar esperando, por ejemplo, muchas personas viven la relación de pareja con la mente pensando, si este me deja, yo ya tengo a quien buscar, ¿sí? Por ejemplo, no, yo compro el carro y lo pongo a nombre de mi mamá porque yo no le voy a dejar nada de ella, pero igual, pero están bien, ¿me entiendes? Entonces, son etapas de maduración de la relación. De hecho, quiero invitarlos el próximo 26 de septiembre. Voy a tener una clase por Zoom para todo el mundo que se llama en el Círculo de la Prosperidad. Y la clase es acerca de la pareja y la prosperidad. Y no necesitas tener pareja para estar en esa clase, ¿sí? Puedes estar en esa clase eh, aunque estés solo, aunque estés sola, porque la idea es que obviamente de los que tengan esa proyección de vida en pareja puedan ir en función de eso. Miren, aquí ya acabo de fijar el Instagram de Laura, Laura-Mospina, arroba Laura-Mospina, mírenlo aquí que lo estoy señalando con el dedo, ¿sí?
Para los que vean este live grabado ya no va a salir, pero bueno, lo acabo de leer. Arroba Laura-Mospina. Escríbanle a ella y díganle: Laura, yo quiero participar en la clase de Zoom. El precio es súper económico, está abierto para muchas personas y yo sé que les va a gustar, eh, y le van a sacar mucho provecho. Y en el caso de nuestros padres, ¿cómo funciona con ellos la relación como par? A ver, auténtica remodelación, mamita. Yo creo que a los papás hay que dejarlos tranquilos en ese ámbito porque los papás siempre van a ser los papás. Lo que pasa es que nosotros vamos como en una mutación en la relación. Es decir, la relación primero es padre-hijo, ¿sí? Cuando ya tenemos a adultez, somos amigos, y cuando ya estamos en la etapa en donde ellos hasta la tercera edad, nosotros modificamos el rol y estamos ya como somos los protectores de ellos. Y es el ciclo normal de la vida, ¿sí? Sin embargo, nosotros debemos respetar el proceso de nuestros padres y permitirle a nuestros padres que sean, a pesar de que nosotros sepamos la respuesta, porque nuestra función no es cambiar a nuestros padres. Nuestra función es aprender de su luz y de su oscuridad y sacar de allí lo mejor que podamos. Si se llega el caso, como me ha pasado a mí, que mis papás continuamente o con algunas veces me han pedido: hijo, ayúdame en esto, hijo, quiero que me des una opinión acerca de eso, pues con la petición de ellos puedes hacerlo, ¿sí? Pero papá y mamá en su universo, y tú debes encargarte de tu universo de ahí para abajo. De allí para arriba, salvo las excepciones que te acabo de decir, pues los apoyas a ellos. Los apoyas de la forma en la que ellos te lo pidan, ¿sí? ¿Por qué sentir a veces que eres diferente y que perteneces a algo más? Zuli, porque es que esa es una verdad. Esa es una verdad. Yo no sé si tú, por ejemplo, observas el mundo actual, las tendencias, las modas, las músicas que se oyen. Y yo no sé si a ti te gusta y disfrutas y te mimetizas con eso, ¿sí? A mí, nada. O sea, yo no siento pertenencia por lo que hay actualmente, ¿no? Entonces mi núcleo es muy cerrado, es mi familia, mis hijos, porque a eso es a lo que yo siento que pertenezco. Pero al mundo como tal, con sus modas, con sus tendencias, con sus formas de pensamiento, me siento completamente o casi completamente ajeno a eso, porque disfruto mucho del mundo, por eso digo casi. Y obviamente, claro que perteneces a algo más, perteneces al universo, perteneces a Dios, eres una molécula de Dios en este universo. Eso es un llamado natural de nuestra alma, a reconocer que somos eso, a sentir, a sentir que somos eso. Uy, esta pregunta tan buena. Mariesa Binom. Mariesa, ¿qué hacer para el cansancio mental? Mariesa, lo primero es que tú necesitas darte cuenta acerca de cómo piensas, ¿sí? Darte cuenta acerca de cómo piensas. Por ejemplo, a qué le tienes miedo, qué te preocupa, en qué te la pasas tú obsesivamente pensando. Cuando hay cansancio mental es porque de alguna forma no podemos apagar la mente y pensamos mucho. El origen del cansancio mental está en dos palabras: incertidumbre y desconfianza. Entre más grande sea la incertidumbre, entre más grande sea la desconfianza, es más común que nuestro agotamiento mental e incluso migrañas y dolores de cabeza se generan por eso. Porque estamos viviendo continuamente en ese desasosiego y en la incertidumbre de lo que no podemos controlar. También el cansancio mental aparece cuando nosotros somos muy controladores y queremos que las cosas sean de acuerdo a nuestro criterio. Incluso controlamos la vida de los demás y queremos que las personas sean de acuerdo a nuestro criterio. El cansancio mental también aparece cuando nosotros continuamente estamos luchando contra la vida o circunstancias que aparecen en la vida. Y habrá muchas personas, por ejemplo, que tienen eso como misión de vida. Luchar, la lucha social, la lucha por la reivindicación de tal cosa, la lucha política, la lucha obrera, la lucha sindical, ¿sí? Eh, Ese tipo de vida es para algunas personas, pero no para todas. O sea, no podemos sentirnos
culpable si nosotros no estamos orientados a eso. El cansancio mental comienza a desvanecerse cuando tú aprendes a confiar en la vida y en sus procesos y te das cuenta que todo lo que te está pasando hace parte de algo natural que tú necesitas vivir. Es inevitable y es necesario. Inevitable, ¿por qué? Pues porque te está sucediendo y es porque te corresponde. Espiritualmente lo construiste antes de nacer y durante toda esta vida. Por eso lo estás viviendo. Y es necesario, ¿por qué? Porque a través del triunfo, por eso mi primer libro se llama El triunfo del alma, a través de pasar por ese proceso de enfrentar lo que vas a enfrentar, es que te engrandeces. Una clave muy importante para el cansancio mental es que comiences a hablarle a tu mente, a hablarte a ti misma. Y puedes decirte esto: yo soy fuerte, yo soy valiente, yo soy poderosa, yo soy capaz con esto. Tengo los recursos, las capacidades y los talentos necesarios para triunfar por encima de esta situación. ¿Sí? Otra cosa muy importante es que te des el tiempo para descansar, es decir, que no te lleves el trabajo a la cama, que dejes el trabajo en el lugar de trabajo. ¿Sí? Que cuando estés con tu pareja, estés con tu pareja y el trabajo allá. Que aprendas como a sectorizar, ¿sí? Claro, yo sé que para las damas es más complicado que para los hombres. El funcionamiento de nuestro cerebro nos ayuda a sectorizar. Las damas es más complicado porque la dama es multifuncional en algunos ámbitos del funcionamiento de su cerebro. Por eso que tú seas capaz de dejar cosas a un lado, ¿sí? Para ocuparte de otras es muy importante. Una clave para esto es que tú anotes todo lo que tengas pendiente. Anota absolutamente todo. Porque cuando tú anotas lo que tienes pendiente, puedes dejar descansar la mente de lo que está por resolverse. ¿Sí? Y eso te puede ayudar mucho a mitigar el agotamiento mental. ¿Sí? Y otra cosa que es bien importante: las cosas no se solucionan porque tú estés preocupada. Las cosas se solucionan cuando tú actúas. Si tienes una idea, que puede ser, que te puede ayudar, anótala, ¿sí? Y descansa. Respira. La respiración es el alimento de la paz mental. Entonces, cuando hay agotamiento mental es porque falta respiración, ¿sí? Entonces, enfócate en buscar ejercicios de respiración. Hay muchos en YouTube. Y haces estas meditaciones antes de dormirte. Busca una meditación que te guste para la paz y hazla. Respira, respira, respira. ¿Sí? Y gracias por tu pregunta. A ver, ay, ya va, que nos salió la pregunta que está aquí. A ver, ¿cómo hacer para emprender sin miedo al fracaso, a que las cosas no salgan bien? Angie, ya esa pregunta la respondí, pero te voy a complementar con esto. No, la pregunta está mal enfocada, ¿sí? Está mal enfocada porque es una meta que no es posible que nosotros la consigamos. A ver, les voy a leer la pregunta. ¿Cómo hacer para emprender sin miedo al fracaso, a que las cosas no salgan bien? ¿Sí? Cambia la pregunta por ¿cómo adaptarme a que las cosas no siempre son como yo espero que sean? ¿Sí? ¿Cómo aprender a ser extraordinariamente buena en lo que emprendo? Esas son las preguntas correctas. ¿Cómo hago para volverme muy buena en lo que emprendo? ¿Y cómo hago para adaptarme a que las cosas tienen que pagar un precio? Es decir, Angie, mira, todo en la vida requiere de un precio que hay que pagar. Todo, absolutamente todo. Observa a cualquier ser humano en la vida que tenga éxito en algo. Al que sea, al que sea. Busca a cualquier ser humano que tenga éxito en algo. Esa persona tiene detrás cientos de kilómetros recorridos puliendo su maestría y ganándose sus resultados. ¿Sí? Es decir, tienes que haber caminado mucho para lograr lo que esa persona que está brillando ha logrado. Por eso la pregunta correcta es: ¿cómo hago para adaptarme a que las cosas son como son y no como yo espero que sean? ¿Cómo hago para
ser muy buena en lo que hago y cómo hago para mantenerme firme y disciplinada, ¿sí? En todo lo que hago. Cuando tú te haces las preguntas adecuadas, pues vas a obtener las respuestas adecuadas para lo que estás viviendo. A ver, vamos a esta pregunta de Leo. Leo Cataneo 66. Hola, no encuentro mi misión en esta 3D. Roles sustitutos dentro de clan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo poder salir? Hermano, yo creo que a lo mejor tu misión es esa. O sea, cuando se complica el tema de encontrar la misión, es porque debemos primero hacernos cargo de lo que está en conflicto, ¿sí? O de lo que está en proceso de ser resuelto. Ten en cuenta esto, hermano. Si, por ejemplo, no, lo que pasa es que mi hermana falleció y me tengo que hacer cargo de sus hijos, hermano, ahí está tu misión. No tienes que buscarla, ya la vida decidió por ti. Ahí está tu misión, hacerte cargo de tus sobrinos y ser el papá de tus sobrinos, ¿sí? No, lo que pasa es que yo tengo el sueño de ser una persona que brilla en tal cosa, pero esta situación económica me tiene estancado. Tu misión es primero resolver la situación económica, ¿sí? Entonces, cuando te cuesta encontrar la misión, es porque estás estancado en resolver, o estancado no, estás en la etapa de resolver lo que la vida te ha impuesto, es decir, estás en la etapa de resolver tu destino. Todo lo que sentimos que la vida nos impone, a eso se le llama destino. Si te ocupas de eso, hermano, lo agradeces, lo bendices. Si trabajas, te vas a dar cuenta que vas a conectar con tu misión y que va a ser parte de tu proceso muy pronto, ¿sí? ¿Cómo puedo controlar el dulce? Sandra, el dulce es caca. El dulce es una pudrición. Ay, Sandrita, ¿qué es esa pregunta de cómo puedo controlar el dulce? Mamita, usted acuérdese, cuando tenía su sobrepeso, acuérdese lo que sentía y acuérdese cómo está ahorita, cómo está de flaca, cómo está de radiante. Entonces, vas a hacer algo, a mí me funcionó esto, ¿sí? A mí esto me funcionó. Comienza a hablar mal del dulce, por eso te respondí así. Por ejemplo, comienza a decirle a tu cuerpo, mi cuerpo rechaza el dulce porque es asqueroso. No soporto ese sabor dulce que después queda amargo en mi garganta. Y dilo, aunque no lo sientas, dilo continuamente. Qué asco el dulce, rechazo el dulce, detesto el dulce. Si tú te programas así, te vas a dar cuenta que en el corto plazo tu cuerpo va a empezar a rechazar el dulce. Hazlo. A mí me ha funcionado, por ejemplo, con el arroz. Me funcionó con el arroz. Yo adoraba comer arroz y bueno, para mí el arroz era una adicción. Y ya hoy en día, o sea, yo no como arroz, veo, ¿sí? Hola, ¿cuál es tu opinión del libro Conversación con Dios? Me gusta mucho, me gusta mucho el mensaje. Me parece muy, muy poderoso. Alfonso, hermano de mi corazón, miren la pregunta de Alfonso para todos los amigos venezolanos que hay acá. ¿Cómo cultivar la fortaleza en tiempos de caos? Saludos desde Venezuela. Mi querido Alfonso, yo siento que cuando nosotros estamos en las etapas más dolorosas de cualquier proceso, nuestra salida es confiar en el Gran Espíritu. Nuestra salida es eh, saber, y a mí esto me da paz, ¿sí? Y te lo digo pues porque yo vivo el proceso venezolano en primera persona. O sea, a mí me afecta, obviamente, no en la misma proporción porque ya no vivo en Venezuela, pero me afecta de muchas formas. Por ejemplo, yo debería estar el próximo fin de semana en Venezuela visitando como 5 ciudades. Y no voy a ir a Venezuela básicamente pues por lo que está pasando, ¿sí? Y no voy a ir a Venezuela hasta que pueda decir, bueno, vamos a hacer algo que podamos hacer un aporte a las personas y en donde no estemos corriendo riesgo.
Em, Primero que todo hay que entender que todo proceso que nosotros vivamos no es gratuito. Está para algo y por algo. Que si nosotros somos lo suficientemente humildes, mi hermano, eso nos va a traer alguna bendición de alguna forma. ¿Sí? Por ejemplo, podrías estar pensando, Alfonso, bueno, ¿y qué de bueno trae la desgracia de nuestro país o que haya más de 9 millones de personas regadas por el mundo? Claro que ha traído muchas bendiciones. Ha hecho que todas estas personas lleven su luz a otros lugares, pero también aprendan de la luz de otros lugares. ¿Sí? El venezolano ha crecido mucho en estos 20 años, se ha expandido su conciencia y su aporte ha alimentado otras naciones. ¿Sí? También, obviamente, el aporte negativo también se siente. Pero, pero recuerda esto, hermano. Todo sucede como parte de un proceso espiritual que tal vez no entendemos porque solamente vemos una parte, no vemos la ecuación completa. ¿Sí? Pero lo que hay que soltar es nuestras expectativas y hacer lo que nos toque hacer. ¿Sí? Suelta las expectativas, simplemente entrégate y renuncia a que las cosas sean como tú esperas. Y haz esa oración en tu interior. Padre, te entrego mis expectativas, te entrego mis miedos y yo tengo la certeza de que esto que estoy viviendo lo voy a comprender. Ya no pedimos que cambie, porque es que si estás por algo, no. Cuando yo lo comprendo es que cambia. Y cuando tú eres capaz de comprender lo que te causa malestar, lo que te causa dolor, entonces el cambio se hace evidente para ti. ¿Sí? Hay muchas bendiciones derivadas del conflicto. Cuando nosotros aprendemos a abrazar esas bendiciones, entonces es cuando crecemos y es cuando la resolución, entre comillas, aparece. Y gracias por tu pregunta, hermano. Joa 0410. ¿Cómo permitirnos soltar a una persona que aún queremos, pero algunas actitudes nos hacen daño? Bueno, aquí lo más importante es que tú pongas en una balanza si tú quieres más a esa persona de lo que te quieres a ti misma. Porque cuando tú pones en la balanza a cuál de los dos tú quieres más, si lo quieres más a él, pues vas a quedarte con esa persona. Pero si tú te quieres más a ti misma, pues vas a colocar límites y ya no vas a dejar que el otro te haga daño. Recuerda siempre esto, solamente te puede hacer daño aquel a quien tú le das permiso, a quien tú le otorgas tu poder. ¿Sí? Y la mayoría de las veces las personas dicen, es que me hace daño y básicamente la interpretación de esa frase es que esa persona no cumple mis expectativas. Es que él debería serme fiel, mamita, pero si usted lo conoció siendo un perro, el error es usted, porque usted se está haciendo la expectativa de que con su amor lo iba a cambiar. Usted se está haciendo la expectativa de que él iba a ser como usted esperaba. Pero usted lo conoció siendo un perro, entonces. Lo conoció bien loco, bien borracho, bien jodido de la cabeza. ¿Qué espera? Entonces él no te hace daño. Tú te haces daño al tener expectativas en alguien que no puede y no tiene la competencia de cumplirlas. ¿Sí? Y espero te sirva mi respuesta porque la pregunta fue muy buena. Aquí hay una pregunta muy buena. En la respuesta que diste hace un momento, entonces nuestra misión está en aquellos de nuestra vida donde tenemos mayor dificultad. Sí, eso es una etapa de la misión, porque la misión tiene varias etapas. La misión tiene varias etapas. En una primera etapa la misión es hacernos cargo de lo que no está bien en nuestra vida, ¿sí? Ya cuando nosotros nos hacemos cargo de ciertas cosas, ya tenemos la capacidad de ir más allá, servir a otros, desarrollar un talento, desarrollar algo que pueda generar una marca grandiosa en la vida, ¿sí? Pero inevitablemente la misión está ahí y se te presenta como parte de la conflictividad que estás viviendo, ¿sí? Ahora 9 veces por ruptura, aún lloro la pérdida, ¿qué más hacer? Todo lo he hecho. Angie, ya esta pregunta la respondí, quiero pedirte que repitas, yo siento que ya escuchaste la respuesta. A ver,
¿De qué forma te complemento la pregunta? La respuesta. Después de que has revisado, que has perdonado todo, enfócate en tu propósito de vida, ¿sí? Enfócate en creer, en expandir tu conciencia, en expandir lo que hay más allá para ti, ¿sí? Y en tener metas y en tener sueños. Yo siento que lo más importante después de cuando la vida nos lleva a resetearnos, como después de una ruptura, son tus sueños los que te sacan de ese lugar. Por las noches cuando me duermo siento como que me mueven para despertarme. Bueno, a lo mejor tienes dones y a lo mejor estos seres quieren comunicarse contigo. Es algo como muy, muy común, ¿sí? Es algo muy común. Lo que puedes hacer es hablar con estos seres y habla con estos seres y diles que te dejen en paz o que busquen la forma de comunicarse de otra forma contigo. Pero el arroz no es malo que no, Ale Navarro. Ale, desde que yo dejé el arroz y dejé las harinas me siento demasiado bien. Demasiado, demasiado. O sea, no te imaginas. No te imaginas, yo no sé si es malo o bueno. Lo que yo sé es que mi alimentación en este momento me ha traído una calidad de vida que yo no la tuve durante toda mi vida. Y me siento muy bien habiendo dejado el arroz. Demasiado. Así que, pues ahí te dejo esa respuesta. No te voy a decir si es malo o no. Me siento demasiado bien. ¿Tienes libro de los 21 días? Claro que sí, mamita, míralo acá. El gran reto de los 21 días. El que lo quiera comprar, escríbame un mensaje privado por aquí por Instagram, no por aquí por el chat, porque ese chat desaparece en lo que termine la conversación. Si alguno de ustedes lo quiere, ya casi va a salir en Amazon para todo el mundo, pero lo tenemos a la venta en Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Argentina. Colombia, Venezuela, y en Estados Unidos también. En todo Estados Unidos está a la venta. Así que los que quieran comprar el libro, no lo busquen en librerías porque no va a estar en librerías. Solamente se consigue directamente a través de todas mis redes, de todas las personas, las personas que me colaboran en diferentes países. ¿Qué opinas sobre la afirmación que convivimos varias razas universales en el mundo? Para mí esta afirmación es bastante lógica y tiene sentido. Siento que para mí es cierta. Para mí es cierta. Humberto, ¿qué hay de cierto que cuando tienes tus hijos por cesárea nacen con miedo o temores? Gladys, todos nacemos con miedo, porque el miedo es una parte del instinto de supervivencia que nos mantiene vivos, o sea, es normal, ¿sí? Más bien la pregunta es si es cierto que cuando los niños tienen cesáreas tienen traumas adicionales. En algunos casos sí, en algunos casos sí es cierto. No en todos los casos, pero sí en algunos casos es cierto. ¿Qué pasa cuando mueren personas que hacen tanto daño como Maduro y su gente? Lisbeth, esta pregunta es demasiado complicada. Y es complicada, mamita, porque lo que nosotros pensamos que es el daño es la semilla de algo que cumple el propósito de la existencia. Si no existiese un Maduro, no existiría la conciencia dentro de cada venezolano opositor a Maduro de que hay algo mejor que lo que él da, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía antes? No, whisky y dame dos que está barato, ¿sí? Ahora ya no existe esa conciencia. Whisky los fines de semana y dame dos que está barato. Porque antes las conversaciones eran las botellas de cuántos años te tomabas con los amigos, ¿sí? Ahora ya no existe esa conversación. Ahora la conversación es que le estoy pasando la plata a mi papá que no tiene para los medicamentos, ¿sí? Ahora la conversación es no hay energía. Ahora la conversación es cómo nos unimos para buscar un propósito superior.
Entonces, de alguna forma, lo que está sucediendo está generando una elevación de la conciencia de los seres humanos que estamos viviendo todo este proceso. Por lo tanto, estos seres que han generado el mal en vida van a recibir la compensación desde el estado de conciencia en el que ellos habitan. Por ejemplo, ¿qué es lo más normal en estos seres que viven con mucha resentimiento? ¿Sí? Y el socialismo es basado en el resentimiento. Todos nos deben dar esto porque nosotros los merecemos, porque nos lo han robado. Resentimiento. Allí no se habla de edificación, de construcción, no. Allí se habla de devuélveme lo que me has quitado. ¿Sí? Y aunque eso obviamente es verdad en algunos ámbitos, no es la forma de reivindicar tu ser, no es la forma de reivindicar tu luz. Entonces, si vives en resentimiento, vas a obtener eso. ¿Sí? Si vives en venganza, en hacerle daños a otros, es lo que va a generar en ti esa, ese estado de conciencia en el que habitas. Uy, miren esta pregunta tan fuerte. De Joanita López Rincón. Consejos para superar una ruptura amorosa, más aún cuando trabajamos juntos y el proceso ha sido doloroso. Joanita, bueno, generalmente lo que nos ayuda a nosotros a poder superar las rupturas es también la distancia, ¿no? El poder distanciarnos de esa persona y dejar de estarla viendo. Una de las cosas que hay que aprender, y los que necesiten consulta conmigo, escríbame porque la respuesta está vinculada a eso. Escríbame un mensaje privado, ¿sí? Sí, Lisbeth, se podría decir que ellos vienen al mundo con esa misión. Escríbame un mensaje privado los que quieran tener una consulta conmigo y con todo el amor los puedo atender. A ver, el primer consejo que te voy a dar es no esperes superar algo sola. La gente va por el mundo, por ejemplo, si a ti se te daña el carro tienes que llevarlo donde el mecánico. Si a ti se te daña un zapato y sabes que lo puedes arreglar, lo llevas donde el zapatero. ¿Sí? Si tú necesitas ayuda emocional, ¿a quién vas a buscar? A Humberto Montes. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que tal vez no tienes consciente que están alimentando que tu duelo no lo puedas sanar más allá de que tienes que verlo en el trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser esas cosas? Por ejemplo, una baja autoestima, que no reconoces el ser valioso que eres y quedaste pegada de una identidad de pareja que tenías con él. Y tu identidad era fortalecida porque los dos eran uno y porque ese hombre te representaba y tú lo representabas a él. ¿Sí? Entonces tu estima, pum, se desvaneció porque lo ves a él empoderado, enamoradizo, lo ves a él poderoso y tú estás allí mirándolo como triunfa, sintiéndote el moco pegado a la pared o debajo de la mesa. Entonces una estima desequilibrada, que esa estima desequilibrada puede estar alimentada por una herencia, porque viste que mamá pasó lo mismo, porque viste que mamá vivió lo mismo y tenía ese mismo comportamiento hacia lo masculino. Sí, Joanita, entonces son varios elementos. Por eso, si tú necesitas resolver un tema emocional, pues me vas a escribir a mí. Humberto, quiero una consulta contigo y yo te digo cómo y te doy todas las facilidades para que podamos tener una sesión bien bonita y puedas entender lo que te falta para poder cerrar tu proceso de duelo. ¿Sí? Y gracias por tu pregunta, mi amor. Luceli Melchor, consejos para una persona que no tiene control cuando toma. Quiere tomar sin control. Mamita, yo no le daría consejos a esa persona porque claramente no escucha. ¿Sí? Le daría consejos a las personas que viven con esa persona. Escóndanle las llaves y cambien la chapa de la puerta para que cuando vaya a beber no pueda entrar a la casa. Y si es violento, llamen a la policía. Esa persona necesita tocar fondo.
esa persona necesita darse cuenta que está perdiendo su vida y está perdiendo a los seres que ama. Esa persona se está construyendo, por supuesto, una cirrosis y está evadiendo la responsabilidad de sentir, ahogando sus penas con licor. El líquido del licor es el universo emocional y él está ahogando sus penas con licor. Entonces, si una persona bebe, sabe que se vuelve nada, que hace daño, el problema lo tiene el sistema también, porque le alcahuetean a él ese sistema. ¿Sí? Esa persona necesita tocar fondo y darse cuenta de que va a ser excluido de su sistema, de su clan, a causa de su adicción, a causa de su desorden y de su desequilibrio. Ahora, si tú eres la que está tomando, Luceli, mamita, váyase a un psiquiatra urgente, vaya a Alcohólicos Anónimos urgente, ¿sí? Y déjese ayudar para que tenga un buen diagnóstico y pues obviamente hay que hacer terapia y bueno, para eso estoy yo, para hacer el proceso terapéutico. Miren esta pregunta de Joha. ¿Cómo aprender a no querer controlar todo y a dejar ser? Mira, te voy a dar esta perla. Este libro lo escribí hace 13 años. Se llama El Triunfo del Alma y está a la venta para todo el mundo en Amazon. Es mi primer libro y me siento muy orgulloso de ese libro porque hace como 3 años lo leí y no hay nada que cambiarle. Todo está vigente y todo es útil de lo que escribí allí. Recuerda esta frase, y por eso te muestro el libro, porque esta frase está en ese libro. La voy a decir despacio para que la puedas tener presente. Y los que quieran repetir todo lo que he dicho, este live va a quedar aquí grabado en Instagram para que ustedes lo puedan escuchar las veces y ver las veces que quieran, compartirlo y darle like al video, pues para que les sirva a muchas personas y así yo también me animo a hacerlo con más frecuencia. Mira, mamita, la necesidad de controlar a otros es el resultado de la incapacidad de controlarte a ti misma. Es decir, entre más jodido está el universo interior de una persona, más jode a los demás. Entre más despelote tienes adentro, más quieres tratar de organizarle la vida a los demás. ¿Sí? Por eso la persona controladora lo que está haciendo es evadir la responsabilidad de hacerse cargo de acomodar su universo personal. Es una persona que tiene muchos miedos, ¿sí? Es una persona que no se gusta a sí misma, se rechaza. Es una persona que continuamente está buscando que todo sea perfecto afuera. Tiene la casa organizada, tiene todo contento, ¿sí? No permite que haya un mugrecito, pero por dentro esa persona se la pasa organizando y arreglando todo porque no soporta estar a solas consigo misma. Entonces proyecta todo hacia afuera. Proyecta, ¿sí? Y por supuesto, esa proyección es una forma de evadir esa ausencia de paz que tiene dentro de sí misma. ¿Sí? Entonces, es importante que te hagas cargo y pues hay que hacer terapia, mi amor. Sí, hay que hacer terapia. Panzana Cris, mi esposo y mi hijo me hacen bullying por todo lo que hago en mi proceso de despertar espiritual y crecimiento energético. Hago meditación y ejercicios de manifestación y ellos no son creyentes. ¿Qué hago? Pues mamita, si tu esposo te irrespeta y no está alineada contigo, pues hay que tener una conversación con él en donde tú le vas a colocar ciertos límites, ¿sí? Porque la actitud de hacerle bullying a una persona por cómo es maltrato y es violencia psicológica. Y si esa persona ejerce hacia ti la violencia psicológica, debes saber que es algo incorrecto. Y si reincide en eso, pues debes saber que tiene unas consecuencias, ya sea de carácter penal o ya sea que tú lo dejes. Pero si tu esposo hace eso es porque es un tipo inmaduro, es un huevón.
¿Cómo tú vas a burlarte de lo que hace tu mujer? ¿Cómo vas a burlarte de lo que hace tu esposo? Eso es ser un inmaduro, ¿sí? Entonces, mamita, póngase las pilas, porque usted es la que tiene que colocar límites. Y ser espiritual no es ser pendejo, muchachos, que Dios los bendiga. Ya los voy a dejar porque llevo más de una hora aquí. Me encanta hablar con ustedes. Bendiciones para todos. Sí, que tengan una hermosa noche. Recuerden, nos vamos a ver en el Círculo de la Prosperidad el 26 de septiembre en La Pareja y la Prosperidad. Así que escríbanle ya a Laura. Aquí está su Instagram. Síganla, escríbanle, Laura, yo quiero participar. Súper, un precio de preventa. Les va a encantar porque es muy económico. Son 2 horas por Zoom. Bendiciones para todos. Mi Cata, bendiciones. Su hijo, mamita, su hijo tiene que aprender a respetarla. ¿Sí? Porque él es el hijo y usted es la mamá. Bendiciones, muchachos. Gracias por sus preguntas, lo disfruté muchísimo. Y espero que a ustedes también les haya servido.